Bienvenidos y bienvenidas a Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de prensa UChile. ¿Qué significa llegar a la vejez? Lo veo en el sentido de que algo inevitable, que todos tenemos que llegar a eso. Ojalá que todos lleguemos a eso, si es que no pasa nada antes. En este país a llegar a la desprotección y muchas veces al abandono. Siento que es un poco deprimente porque no tengo mucha experiencia acá, soy nuevo relativamente en el país, pero he visto que cuando llegas a cierta edad la misma sociedad te excluye. Llegar a la vejez, para mí la vejez es a partir de los 55 años aproximadamente. Ya a esa edad uno siente que ha quemado la mayoría de las etapas de la vida. Muchos dicen que es una etapa que muchos no quieren llegar, de hecho. Como que siempre se están haciendo cosas para uno verse más joven o sentirse de esa forma. Creo que llegar acá es no tener todavía los derechos garantizados como ciudadana. Para algunos y algunas, esta etapa de nuestra vida se ve como algo lejano, todavía. Tiene sentido debido a que muchas veces asociamos la vejez a la última etapa de nuestra vida, la frontera final antes de abrazar nuestra inevitable muerte. Pero la realidad es que medir la vejez por edad es un criterio subjetivo, demostrándonos que es algo que puede estar incluso más cerca de lo que creemos. Usted hace un ejercicio muy sencillo y usted conversa con sus papás o con sus abuelos y les pregunta, imagínate cuando tú eras niño, cómo eran tus familiares muy viejos, tus tías, tus abuelos, tus bisabuelos, qué edad tenían. Y si usted le pregunta eso, por ejemplo, a mis papás, que hoy día tienen 80, ellos le van a contestar de que sus abuelos y sus tías muy viejas tenían del orden de 60, 65, que eran esas señoras con alta dificultad motora, que se juntaban a tomar tecito y que se les olvidaban las cosas. Si hoy día uno piensa, una persona de 65 probablemente todavía trabaja, está muy bien. Entonces, con los años ha ido progresivamente cambiando este fenotipo de envejecimiento y se ha ido moviendo hacia edades muy mayores. Entonces, tanto la heterogeneidad como el dinamismo en el tiempo del fenotipo del envejecimiento hacen que siempre que uno quiera colocar un punto de corte con una edad determinada, eso sea mezquino. Quien habla es Felipe Salech, académico de la Facultad de Medicina y geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un área cuyo foco es el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas mayores, un grupo al que se asocian una serie de dolencias de distinta índole, como explica el doctor Salech. Están la pérdida de las capacidades motoras, vale decir aquellas que determinan cómo se moviliza el cuerpo. De nuevo, existen un montón de potenciales causas, pero para tener una idea general, si mi sistema cardiovascular no funciona bien y mi corazón no me acompaña, voy a dar un par de pasos y me voy a cansar y no voy a poder ejecutar actividades cotidianas. O si, por ejemplo, tengo mucha pérdida de masa muscular o muchas alteraciones osteomusculares, con patologías de las articulaciones, por ejemplo, con artrosis, obviamente mi cuerpo también va a estar limitado y eso va a disminuir la capacidad de ejecutar actividades cotidianas. Así que, haciendo como un resumen muy sencillo, yo diría que el principal problema de salud al que se enfrentan las personas mayores es la pérdida de capacidad funcional que se observa muchas veces asociada a la edad con dos determinantes principales, los problemas cognitivos y aquellos problemas que determinan una pérdida en capacidades motoras. Ahora bien, como menciona el doctor Salech, dentro de las dolencias asociadas a la vejez no solo encontramos problemas motores, sino también cognitivos, los cuales son abordados por una peculiar especialidad, la neurociencia, área en la que se desempeña la académica Andrea Slachewski, quien lidera el Centro de Memoria y Neuropsiquiatría del Campus Oriente Hospital Salvador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien describe las principales enfermedades cognitivas asociadas pero no exclusivas de esta etapa de la vida. Es muy importante que no es una causa inudable del envejecimiento, se asocian una serie de trastornos. Uno son las enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades que aún desconocemos relativamente poco los mecanismos, pero en cual se producen una muerte anormal de ciertas regiones cerebrales y donde hay de ciertas neuronas, ciertas regiones cerebrales, o sea,
se produce una atrofia del cerebro. También están de manera muy importante, también hay un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Y eso también se asocia con una serie de manifestaciones, no solamente desde el punto de vista las que típicamente identificamos como el accidente cerebrovascular, como los trastornos motores. Dentro de estas enfermedades se encuentra el Alzheimer o las demencias, que, como explica la neuróloga, se presentan en personas mayores. Sin embargo, la doctora Slachewski es enfática en destacar que estas enfermedades no se deben al solo hecho de alcanzar la vejez, sino que hay otros factores involucrados. El envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo, pero es importante que el envejecimiento no es la edad por sí sola el principal determinante. Y hay una serie de factores que hacen que uno envejezca en mejores o peores condiciones. Y es muy importante considerar esos factores de riesgo o factores protectores en el curso de la vida. El nivel de educación es un factor protector para enfermedades cerebrales asociadas a la vejez, pero también hay otros factores como la actividad física, cuánto uno usa su cerebro a lo largo de la vida, la alimentación y todo lo que son también de manera muy importante las enfermedades cardiovasculares. Y esto es muy importante dado que es posible retrasar o incluso prevenir el desarrollo de distintas enfermedades asociadas a la vejez con un cuidado y prevención apropiado. Así lo expresa la doctora Slachewski. A mí me gusta, siempre yo hago la analogía de pensar en nuestro cerebro como una especie de pelota de fútbol. Y uno de los elementos principales es cuán bien inflada está nuestra pelota de fútbol. Y ahí son fundamentales, como mencionaba previamente, de lo que son los determinantes sociales de la salud. La educación. Cuando las poblaciones que han accedido a mayor nivel educacional o se han criado en ambientes más ricos cognitivamente, que desafían más sus capacidades cognitivas, van a llegar mejor a la vejez. Pero después están toda una serie de factores a lo largo que van haciendo que nuestra pelota de fútbol pueda sufrir diferentes tipos de pinchazos. Y se han identificado algunos factores de riesgo, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, que insisto, y siempre te dice, con un corazón sano, mente sana, y eso sigue totalmente vigente, hipertensión, diabetes, colesterol alto. Algo que también aplica para enfermedades motoras, según indica el doctor Felipe Salech. La pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, que llamamos sarcopenia, y que determina un menor rendimiento funcional de los músculos, se puede trabajar. Si uno, por ejemplo, observa ensayos clínicos de personas mayores enfrentadas a programas de estimulación física, son capaces de tener un mejor rendimiento físico y en ese contexto una mejor funcionalidad motora. Por supuesto que las enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares, que también son determinantes muy importantes de pérdida funcional, se pueden prevenir. Un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular. Pero no son solo factores físicos o neurológicos los que afectan a las personas mayores durante su vejez. Así lo expresa la académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Daniela Tumala, quien advierte el desarrollo de cuadros de depresión durante esta etapa. Algo que, sin embargo, también señala es materia de debate. En problemas de salud mental de población mayor, las patologías más relevantes son la demencia y la depresión. Es decir, son los dos tipos de problemas que cuando las personas mayores tienen un problema de salud mental, generalmente es de ese tipo. Pero eso no es lo mismo que decir que las personas mayores se deprimen más que el resto de la población, ¿ya? Son dos tipos de medidas distintas. Hay bastante discusión respecto de si la gente mayor se deprime más, igual o menos que el resto de la población, de población más joven. En general, las estadísticas muchas veces muestran que son mujeres en edad intermedia las que más suelen presentar cuadros depresivos. La realidad es que hasta la actualidad siguen siendo una incógnita las cifras de personas mayores que viven con depresión. ¿Cómo sabemos cuánta gente mayor está deprimida? ¿Cuántas a lo mejor depresiones no son diagnosticadas, no son vistas? Dicho en buen chileno, como que pasan sin que nadie las detecte a tiempo, por lo tanto no reciben tratamiento. Así que tampoco hay demasiada claridad.
Aquello nos presenta dos escenarios. O estamos sobredimensionando y por tanto estigmatizando una realidad, o la estamos invisibilizando. En este sentido, la profesora Tumala nos sitúa sobre un aspecto que deben enfrentar las personas mayores más que cualquier otro grupo: la pérdida. Muchas veces esos cuadros depresivos tienen que ver con algunos gatillantes que son más propios en la edad adulta mayor, en la etapa de la adultez mayor. Por ejemplo, la acumulación de pérdidas. Todos y todas, en la medida en que vamos viviendo, transitando por la vida y envejeciendo, vamos experimentando pérdidas, también ganancias, pero también pérdidas. Pero en la vejez suele acumularse mayor cantidad de pérdidas en comparación con otras etapas. Ahora, ¿qué se ha visto? Que en general las personas mayores tienen bastantes recursos psicológicos y logran sobreponerse bastante bien a desafíos, de situaciones estresantes como pueden ser las pérdidas. Pero también hay personas a las cuales esto les puede afectar particularmente y ser algún tipo de gatillante para cuadros depresivos. Ahora hemos hablado de demencia, Alzheimer, sarcopenia, depresión y una serie de enfermedades motoras y cognitivas. Hemos enfatizado que estas se pueden prevenir y que no son lo mismo para todos y todas, pero lo más probable es que esto nos dé una visión de las personas mayores como gente frágil, dependiente y apartadas del resto. Visiones que no son de solo un grupo en particular, sino que responden más a estereotipos y mitos sobre esta etapa. Una historia que da incluso para un capítulo aparte. ¿Saben? Quizás debería ser un capítulo aparte. Un capítulo que aborde cómo las personas mayores sufren de un estigma social. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, uchile.cl y en tus plataformas de streaming favoritas. No te olvides de seguirnos para que no te pierdas ninguna actualización.